Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Buen día. Cuando la transferencia de la responsabilidad se termina transformando en una constante no solo de un presidente, sino de un gobierno, y consigue aliados en la prensa que pretenden justificarlo, nos encontramos en un verdadero brete que verdaderamente hace mucho tiempo lo marcamos y que ayer volvió otra vez al auténtico Mauricio Macri, que fue el que dijo que la culpa era de los que habían votado al Frente de Todos, y después, cuando ensayó una disculpa, dijimos nosotros que esa era una disculpa interpretada, estudiada, y que no era el Macri sincero. Ayer volvieron a ser sinceros, y dijeron que ellos no tienen ninguna culpa, y que la culpa la tiene un comunicado del Frente de Todos, donde ellos pretendían que no dijeran lo que se dijo, porque estaban buscando la forma, no de coincidencia, sino de complicidad, para que el candidato más votado en las PASO se reuniera con los integrantes del fondo y dijera, está todo muy bien, nosotros creemos que ustedes están haciendo las cosas perfecto, para que entonces esté cubierto absolutamente el gobierno del desastre, que es el gobierno amarillo. Como eso no ocurrió, y como además le marcaron la cancha al fondo diciéndole el artículo interno del fondo que no permite que se le preste dinero a las naciones para que se use después en salidas de timba financiera, se sintieron absolutamente tocados y descolocados, pero en todo caso, el fondo lo fue a visitar y pidió la entrevista con Fernández, porque ya saben que Macri se despidió el sábado sin audio, haciendo cine mudo junto con su esposa en la plaza de la despedida que fue el sábado pasado. Pero ¿cómo lo cuentan los observadores que se aferran a la defensa de este sistema? ¿Cómo lo cuentan los editorialistas de La Nación, los que andan sueltos en los canales de televisión, los que han defendido hasta último momento a Macri? Dicen, miren, como se llenó la plaza, entonces, como además la justicia la lleva a juicio a Cristina y no le hizo lugar, Cristina llamó por teléfono a Fernández y le dijo, rompe todo, patea todo. No tienen absolutamente ninguna prueba de esto que están diciendo, pero lo dicen para instalarlo, porque le han hecho creer a la gente con fotos falsas que la media plaza era una multitud. El mismo matutino, La Nación, publicó fotos falsas que después la tuvo que sacar. Es de una impunidad la mentira que se ha instalado en la República, que todos los argentinos nos desayunamos que la culpa es de los que no están en el gobierno. Dicho de otra forma, si un simple comunicado de un sector político modifica las reglas de la economía de la Argentina, debe ser porque las reglas de la economía de este gobierno son un flan. Y debe ser porque no tienen ninguna certeza, el mejor gabinete de los últimos 50 años, de cómo manejarse en una tormenta. Yo les quiero recordar que el gobierno anterior perdió elecciones y no se modificó el dólar. Perdió elecciones y siguió adelante. Asumió la derrota y después terminó incluso con una derrota nacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando reciben el primer cachetazo fuerte, les aparece un pánico absoluto diciendo, la culpa no es nuestra, es del otro. La culpa es de los que votaron al frente, miren el desastre que han hecho con la economía. Yo creo que con esta posición el gobierno termina de aumentarle 10 puntos más a la fórmula Fernández-Fernández. Me parece que en octubre va a ser tan demoledor el resultado
que no van a saber ni siquiera cómo llegar a diciembre. Dicen, además, que en un momento determinado, periodistas que defienden el kirchnerismo habían instalado de que el fondo había dicho que había que adelantar las elecciones. El fondo nunca habló de eso, nunca se conversó de eso, y es tan complicado el extremismo de esos periodistas como de los otros que defienden a esto diciendo que Cristina agarró un teléfono para decirle rompe todo a Fernández. ¿Y quién trató de instalarlo ayer? Pichetto. Pichetto ayer, visitando a Feynman, le dice: conozco muy bien el peronismo. Primero se incendia todo y después aparecen los bomberos. Miren, nosotros dijimos que no íbamos a juzgar a las personas por su cambio de opinión porque eran todos saltarines en la política. Pero Pichetto está haciendo la demostración del converso que necesita serle fiel al nuevo amo y decir cualquier disparate de donde vivió hasta este momento. El senador sin territorio, que no pudo ni siquiera sostener en Río Negro, porque además no es de Río Negro, nació en Lomas y vive en Vicente López, ayer pretendió decir que les conviene el incendio para después venir como bomberos. Es de una impunidad el candidato a vice de Macri que solamente la puede superar Mauricio Macri. Y frente a estos ida y vueltas, frente a la panquequeada de la política, resulta que la culpa la paga el pueblo argentino, pero los que se benefician son los que tienen el dinero en dólares en el exterior, qué casualidad, todo el gabinete de Macri y el propio presidente. Los que se benefician son los timberos amigos del gobierno, qué casualidad, los que se llevaron 30.000 millones en la timba financiera. Y entonces nosotros, humildemente, desde aquí decimos, ¿por qué no dan la lista de los que compraron los dólares para que sepa el pueblo argentino quiénes fueron los que modificaron? ¿Quiénes son los imaginarios dueños del mercado? A ver, ¿quiénes fueron? Porque esto no se hace con el argentino golondrina que va y retira los dólares del banco. Entre paréntesis, se retiraron 3.000 millones de los bancos, de gente que lo habrá puesto en el colchón. Y por otro lado, las reservas, que ayer perdieron 300 millones, ya se llevan desde las pasos 8.000 millones comidos con esta terapia que inventaron porque su objetivo es el dólar y la timba financiera. Jamás una inversión para la producción. Nunca. Miren, es de una magnitud este escándalo de la transferencia de responsabilidades que todos nos tenemos que preguntar si de verdad no es digno del psicoanálisis, por lo menos el principal empleado público y algunos miembros del gobierno también. Porque hay una transferencia de responsabilidad constante y permanente. Y a lo mejor tiene que ver con su niñez, cuando le dieron todo a través del trabajo de su padre, de las empresas hechas, y entre paréntesis, el mismo padre dijo alguna vez que le había fundido 2 empresas. De otra manera, entonces, deberíamos preguntarnos por qué quieren sumergir a un comunicado de prensa que puede decir lo que se le ocurra, una movida bursátil. ¿Por qué creen ustedes que están escuchando que un simple comunicado diciendo que el fondo es culpable y el gobierno también va a modificar y va a elevar el dólar en 2,5 puntos? ¿Por qué piensan que puede pasar eso? ¿Por qué creen que a Fernández le conviene una corrida, cosa que quede todo incendiado, como dice Pichetto, y después viene de bombero? Si esto sigue así, nos quedamos sin reservas, y si esto sigue así, no van a poder pagar los sueldos de acá a diciembre. Ya está Chubut quebrada. Quieren quebrar al resto del país porque le han metido la mano en el bolsillo con el tema del IVA a todos los acuerdos con los gobernadores, y ahora, haciéndose los ofendidos, dicen que no reciben más a los gobernadores, que fueron a la justicia, que la justicia no sirve porque tarda un tiempo largo, es nada más que una cobertura jurídica que hicieron los gobernadores.
Frente a esto, ayer sale Macri a decir que si nos toca perder, es decir, tratando de ser un poco más coherente, dice, vamos a hacer una oposición constructiva. Yo le quiero decir a Mauricio Macri que si pierde el gobierno no va a conducir nunca más ningún frente electoral, porque los primeros que se van a ir son los de Carrió, los segundos son los radicales, y los terceros van a ser los del PRO, que se van a referenciar si gana Rodríguez Larreta la ciudad con Rodríguez Larreta, y si no, con Vidal o con cualquier otro. Mauricio terminará en la platea de Boca. Pero parece que todavía no se da cuenta, parece que él, al mejor estilo de los que le decían al diario Irigoyen, todos los días necesita dar una mentira de marca mayor. Fue a decir que iba a crear 1 millón de puestos de trabajo de acá al 2030. Mauricio, se termina todo en octubre. Pero frente a esto, frente a esta irrealidad que él vive, y frente a la transferencia constante de responsabilidad hacia terceros, la búsqueda de que los otros tienen la culpa, este abandono de la tarea, este no saber qué hacer, a pesar de haber declarado en la campaña que era una pavada manejar la inflación, ayer fue a confesar que va a pasar los 3 dígitos y pico, pero le echó la culpa al comunicado, porque si no iba a ser menos, según él. Es de una magnitud lo que está ocurriendo, que creo que nunca hemos vivido una etapa de un presidente que se convenza de sus propias mentiras y las repita como verdades y quiera transferirle a quien ni siquiera todavía es nada más que un simple candidato la responsabilidad de modificar la economía argentina. Si simplemente en una elección interna los que él dice representar, el mundo donde él se metió, el mundo internacional que lo ayuda y que lo apoya, además, salió espantado, debe ser porque no le creen a Mauricio, debe ser porque este gobierno amarillo destiñe, debe ser porque se van dando cuenta de a poco, como se sinceró Lombardi, diciendo, le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Sí, Lombardi, y al Estado también. Se han llevado todo lo que han podido y se lo van a seguir llevando. Y les voy a contar dentro de un rato un escándalo con un DNU que va a salir esta semana en la ley de semilla. Estén atentos con eso porque es lo que le falta. Le va a entregar a Monsanto la posibilidad de que se quede con la siembra argentina el presidente saliente. Y entonces cuando decimos todos, tiene que llegar a diciembre, hay que acompañar para que termine el gobierno, no queremos que se vaya antes, resulta que hacen todo el esfuerzo para echarle la culpa a los que ni siquiera todavía fueron elegidos, simplemente fueron seleccionados, y no quiero ni pensar qué va a hacer entonces el 28 de octubre si la fórmula Fernández saca 10 puntos más. ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar el 28? ¿Qué va a hacer Macri si recibe otra paliza? Porque esta la acusó como una paliza, fue un palazo, dijo. No, Mauricio, el palazo fue lo que hicieron ustedes con el pueblo argentino todo el tiempo y con esta mentira constante de medidas simplemente electoralistas, como por ejemplo el gas con su aumento que venía en octubre lo pasan a enero. ¿Por qué postergan el aumento? Porque quieren los votos de la gente y ya no saben cómo buscarlos. Aunque algunos puedan aparecer como un empresario tucumano que ofrece 5.000 pesos para que lo voten a Mauricio Macri. Volvieron a la época de los conservadores. ¿Cómo les va? Bueno, acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, o sea, del 1 al 10 de noviembre, con el sueldo de octubre se le entregaría el bono. Se discutió un poco el precio, algunos opinan pagar 3, otros 5, hay uno que paga 10 10.000 pesos, así que esto es muy importante.
la gente también está asustada. Yo hoy día ya le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me han dicho que me van a acompañar, y esto es muy bueno porque ese voto vale 2, muchachos, le restamos 1 a ellos y viene 1 para Mauricio, así que esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero bueno, avísenle a sus vecinos, a sus amigos. Esto lo dijo un señor que se llama Gonzalo Velasco, que es productor tucumano, que por supuesto suscribe, como varios empresarios, al gobierno de Macri, y que habló de precio, es decir, de compra de votos, de precio. 5.000 pesos si gana Macri. Y pregunto, si gana Fernández, ¿qué va a hacer? ¿Va a echar a la gente? De estas cosas todos los días vemos alguna. Ayer, el converso de Pichetto decía que le faltaron fiscales. Claro que le faltaron fiscales, si no tienen militantes, lo que tienen son empleados. Claro, le van a seguir faltando, porque los propios radicales ya han desertado de controlar las elecciones y van a controlar solamente donde hay candidatos de ellos. Pero no piensen que por la falta de fiscales o porque les sobren fiscales van a modificar la voluntad del pueblo, que sufre todos los días con las locuras que hacen, encerrados en la casa de gobierno y diciendo que la culpa es de un comunicado de prensa. Nunca se vio en la historia política argentina, jamás. Los únicos comunicados que al pueblo argentino lo pusieron de rodillas fue el comunicado número 1 y los que siguieron. Cuando los hacía Mariano Grondona llegaron a 150 comunicados en la época de Onganía. Después fueron muchos menos comunicados para derrotar al gobierno de Isabel Perón. Esos comunicados dolían, trajeron desaparecidos, muerte y miseria, y por supuesto endeudamiento. Pero si al gobierno de los flanes les preocupan los comunicados de prensa, debe ser porque están muy firmes en la convicción de lo que están haciendo. Están haciendo agua por todas partes, y ahora tienen miedo que el Fondo Monetario no le mande la última remesa de 5.400 millones de dólares, porque si no se los mandan no pueden pagar los sueldos. Están acosados por sus propios yerros. El mejor gabinete de los últimos 50 años nos llevó al desastre mayúsculo de la historia política del siglo XXI. Van a hacer un poroto al lado de la Rúa. El otro se fue con muertos y en helicóptero. Ellos se van a ir en automóvil terminando el mandato y dejando un tendal de pobres, de gente sin remedios, de jubilados enfermos y sin atención, de niños desnutridos, pero la culpa es de un comunicado del Frente para Todos. Los comunicados que se hacen en el gobierno no alcanzan a tapar el humo de Bolsonaro. Los comunicados para decir que la culpa es del comunicado no alcanzan para poner votos. Los empresarios que compran votos al mejor estilo conservador le deberían dar vergüenza y ya mismo deberían estar interviniendo la empresa que está ofreciendo 5.000 pesos para que lo voten al rubio de ojos celestes. Y la última para los hinchas de Boca. Lo llamó el presidente del club para decirle que no quiere la fiesta de Riquelme el 12 de octubre. Tiene miedos que antes del 27 se escuche el hit de la hinchada de San Lorenzo. Mauricio Macri, y ustedes saben cómo sigue. No quieren que le hagan la fiesta a Riquelme en la Bombonera. No les falta nada, pero igual se van después del voto ciudadano.